Hola compañeros y compañeras, estamos en este programa del POR, un programa de balance. Se realizó la conferencia del POR. eh, Quizás no todos saben, pero bueno, nosotros somos una organización que cada año realiza su conferencia, su congreso con sus delegados. Y Ramón, te quería preguntar cuáles son, en esta conferencia que acaba de terminar, cuáles son las primeras conclusiones. Como ustedes sabrán, y por el tipo de organización que somos, siempre le damos un espacio a la discusión de la situación política internacional, la nacional, las consecuencias o el efecto que tiene una crisis mundial como la que estamos atravesando, una crisis que tiene la característica que está en el corazón del imperialismo. Te quería preguntar sobre eso para que los camaradas que están viendo conozcan las conclusiones de nuestra conferencia. Y tuvimos un capítulo muy importante sobre el tema. El título es La independencia política de la clase obrera, que es un tema de debate en toda la militancia argentina. Esto es así. Así es. Fueron 3 meses de debate, de trabajo con los documentos de situación internacional, nacional, de preparación de esta conferencia. Como bien decías, nosotros año por medio hacemos conferencia y año por medio hacemos congreso, porque la línea del partido se fija colectivamente. Hacemos un trabajo colectivo de toda la militancia para ajustar el programa, las caracterizaciones, hacer un balance de nuestra línea política y de nuestra intervención, porque este es el método de construcción del partido. Entonces fue muy importante estas jornadas con tantísimas horas de esfuerzo, de debate, sintetizando y mejorando los documentos, porque estos documentos que fueron presentados a debate a fines de noviembre han pasado tantas cosas en estos últimos 3 meses que pareciera que nos encontramos con una realidad completamente diferente. Sin embargo, varios camaradas se esforzaron en destacar la importancia del pronóstico, de que cómo el partido prepara a la vanguardia, se prepara a sí mismo para poder decir hacia dónde van las tendencias de la lucha de clases, para poder decir cómo tiene que responder la clase obrera ante estos fenómenos. Y en general vimos que los pronósticos, las caracterizaciones que había hecho el partido fueron acertadas y prepararon, en la medida de nuestro alcance, prepararon a la vanguardia para intervenir en la lucha de clases. Este es un primer balance. Nosotros le dimos mucha importancia a toda esta cuestión internacional. Primero, como recién decías vos, eh, la decadencia en Estados Unidos, analizar este problema de la pérdida de su papel hegemónico y este unilateralismo, esto de cómo ha cambiado la política en el mundo después de más de 3 décadas de impulsar la globalización y la internacionalización del comercio exterior y de levantar todas las barreras aduaneras y que circularan plenamente las mercancías y los productos y los capitales en todo el mundo. Desde hace más de 10 años la política del imperialismo, es decir, la globalización se nos volvió en contra y tenemos que cerrar nuestras fronteras, nos tenemos que volver completamente proteccionistas, tenemos que ver cómo ponemos barreras para que mantener nuestro dominio. Esto es una muestra de la decadencia y la incapacidad del capitalismo para poder salir de su crisis. Entonces, un primer debate que fue muy rico, muy intenso, fue los rasgos que tiene esta crisis en todo el mundo, cómo se manifiesta y cómo las tendencias a la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos, especialmente contra China, pero que es contra los principales países, esta tendencia cada vez más grave de la guerra comercial se va transformando en guerra bélica abierta y cómo aparece el peligro de que desencadene en una tercera guerra mundial. Y veíamos que de alguna manera prestábamos especial atención al problema de la decadencia en Estados Unidos, ¿no? Es decir, este problema del endeudamiento récord extraordinario, endeudamiento del Estado, endeudamiento de las empresas, endeudamiento de las familias, y que esto está en crisis. Es un globo que no pueden retraer. Y al mismo tiempo la crisis de las instituciones. El hecho que hay que prestar mucha atención, que fue el desconocimiento de Trump al triunfo de Biden con la toma del Capitolio. Es una ruptura de una tradición importantísima en la historia de Estados Unidos, ocurría por primera vez, y que hubo un enfrentamiento que era un anticipo de guerra civil. Cuando hoy nosotros vemos este problema de la represión, la intervención en los estados, en nombre de combatir a los inmigrantes, bestialmente, porque era mentira que buscaban
terminar con el delito, sino que era expulsar con cualquier excusa a los inmigrantes. Esto ha generado una crisis extraordinaria que incluso, no solamente por los muertos, sino por la bestialidad de su intervención, ha obligado a dar marcha atrás, porque han visto que esto se les ha vuelto en contra. Y también manifestaciones extraordinarias en todos Estados Unidos, ¿no? Manifestaciones de 7 millones de personas. Una huelga general. A una huelga general, la respuesta eso fue extraordinario. Extraordinario. Esto, y la derrota electoral también de los republicanos en lugares que eran sus bastiones. Evidentemente se está procesando una crisis muy profunda. Y esto tiene que ver con que hay una incapacidad de Estados Unidos por lograr traer de vuelta a las fábricas, a las empresas que se fueron de Estados Unidos. Una incapacidad para reactivar su economía y generar más puestos de trabajo. De hecho, en el último año se destruyeron 1 millón de puestos de trabajo. Y este problema de una inflación que no pueden resolver. Entonces hay una situación de desesperación, es decir, por un lado por la pérdida de su hegemonía en el mundo y por otro lado por su crisis interna. Por la imposibilidad de resolverla, porque claro, todo lo que promete le sale mal. Y en ese marco, bueno, por supuesto le dedicamos, estamos realizando una formación a China. En ese marco, nosotros como país estamos viendo una crisis bastante importante. Bueno, todo lo que se ha votado respecto a la ley de glaciares, la reforma laboral, que es un retroceso. Algunos dicen, no son solamente 200 años, es lucha, es sangre, claro. Todo se ha conquistado así, pero ha enmarcado una crisis mundial. No es que el país queda por fuera de esa situación y es necesario intervenir. La clase obrera interviene porque hay resistencia. Cada lugar, cada fábrica que cierra, la apertura de importaciones, vos recién decías el proteccionismo, lo contrario que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Que se están abriendo las fronteras y está destruyendo a la industria nacional. Claro, y para poder entender la situación nacional era importante poder debatir y conocer bien la situación internacional. Claro, no es un esquematismo, sino que es imposible entenderla si no es en el marco internacional. Claro, y justamente en ese cuadro internacional aparece Milei alineándose con el sector en decadencia, más reaccionario, más conservador, que es Estados Unidos. Ellos dicen, estamos saliendo del aislamiento. En realidad se está aislando cada vez más, porque en realidad es un aliado de Estados Unidos y de Israel y de nadie más. Porque en realidad el resto de los países están tratando de tomar distancia, como ha ocurrido con este Consejo de la Paz que acaba de formar Trump en enero. Patético. Patético, porque no hay ninguna potencia que quiere hacer una especie de ONU paralela y es un fracaso. Entonces, Milei fue el primero que se subió a esa línea. Y también se subió, digamos, a los ataques contra China, contra Brasil, contra Colombia, contra México. Es decir, es una punta de lanza de Estados Unidos contra los países oprimidos. Lamentablemente tenemos que entender este fenómeno, porque ese es el papel lamentable que está jugando Milei, reforzando el carácter colonial del país. Entonces era importante para nosotros analizar, entender cuál era el marco internacional en que se encuadraba esta política. Y en ese conflicto se enmarca, bueno, está el conflicto de los compañeros de FATE, que es el más grave, pero tenemos las fábricas en Ushuaia, la industria textil, o sea, toda la industria está siendo fuertemente golpeada por esta apertura de importaciones y hay tomas de fábricas, acampes, movilizaciones, digamos, todo el tiempo hay resistencia de cada lugar porque se pierden no solamente lugares de trabajo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Sí, ahí, como parte de esta política, entramos en una política donde el imperialismo en crisis ya no puede sostener las reformas o los derechos que tuvo que conceder en el pasado, que se lo arrancó la lucha de las masas. Entonces, en esta actual situación va por todo. No solamente no respeta la soberanía de los países, pisotea la soberanía, interviene sobre los países y dice, los recursos son míos, los minerales son míos, los puertos son míos, los ríos son míos y yo decido. Acaba de haber una crisis con Chile por el tema del tendido de un cable de Valparaíso a Hong Kong y que el imperialismo Estados Unidos dijo, eso afecta a mi seguridad nacional y tienen que dar marcha atrás con ese cable. Esto es una idea del grado de intromisión. Entonces, en este cuadro hay una imposición por parte de las multinacionales, del Fondo Monetario, es decir, hay que arrebatar todos los derechos y hay que hacer retroceder a la clase obrera 200 años, que no tenga ningún derecho. El pleno salvajismo, es decir, casi transformarlo
a todos los trabajadores en esclavos. No solamente no darle derechos a los nuevos trabajadores, o hasta trabajadores que están precarizados o en negro, sino quitar los derechos a los que están regularizados, los que están formales. Hay un ataque a fondo. Este es el objetivo que tiene esta reforma laboral. Y lo que vemos es que los trabajadores resisten, es decir, pese a la amenaza del despido, pese a la amenaza de la desocupación masiva, como ya ocurrió tantas veces en la historia argentina, los trabajadores están diciendo acá, no hay nada que esperar. No hay nada que esperar del gobierno, no hay nada que esperar del Congreso, no hay nada que esperar de la justicia, y tampoco hay nada que esperar de la actitud de las direcciones sindicales, que se están borradas. Desde mediados del 2024 han tenido una actitud de paz social. Están negociando su tajada. Sí, es difícil ver cuál es su tajada, porque en este momento... Esta reforma los destruye a ellos. Los destruye a ellos también, cuando dice, ellos no quieren más sindicatos, no quieren delegados, no solamente no quieren más sindicatos, no quieren delegados, no quieren comisiones internas, no quieren ninguna representación sindical, y lo dicen con toda claridad. O sea que no solamente van a atacar al activista, al delegado, al militante de base, sino que va a atacar a la propia burocracia. Entonces, acá hay que ver hasta qué grado llega su compromiso con las grandes corporaciones, de que ni siquiera salen en defensa propia. Ahora te hago una pregunta respecto de la posición del Partido Obrero Revolucionario, porque hay un punto de debate muy importante que es muy difícil de resolver, pero es el problema de los problemas, porque por un lado tenemos un gobierno que entrega todo, que también está en crisis, porque acaba de venir una apertura de sesiones que su propio discurso demuestra la crisis que tiene, aunque le voten esta reforma laboral. Por otro lado está la burocracia sindical, que no se sabe muy bien qué negocia, porque es su propia destrucción como burocracia, como tal, porque destruye el sindicato como lo conocemos, que tiene una tradición muy importante en Argentina. Tenemos un sector muy importante de trabajadores sindicalizados, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, más allá de que haya crecido lo que llaman trabajo informal, que son trabajadores precarizados. Un sector que quiere resistir, porque cuando hay convocatorias de la CGT, las movilizaciones han sido enormes. La de la universidad, claro. Bueno, ahora tenemos el 8 de marzo, el 24 de marzo, y un sector de la vanguardia que dice, bueno, el problema que tenemos es que seguimos dirigidos por el peronismo, seguimos dirigidos, digamos, la idea de que esto se resuelve en elecciones, el peronismo está con su interna que no la puede resolver, a ver cómo se acomodan. Como que hay un canal democrático burgués para esta dictadura tremenda que estamos viviendo para resolver, y entonces empieza acá, aparece un concepto que se debate mucho en la izquierda, que es la independencia de clase. Entonces te quería preguntar, ¿qué es la independencia de clase para el Partido Obrero Revolucionario? Sí, creemos que hay mucho contrabando de ideas respecto de lo que es la independencia. Hay muchos que creen que independencia de clase es pelearse con la burocracia o pelearse con la patronal o tener una actitud combativa en los sindicatos. Hay compañeros que son muy combativos, hay compañeros que son muy luchadores, hay compañeros que se pelean todos los días con la burocracia, pero eso no alcanza para definir la independencia de clase. La independencia de clase es la conciencia de que la clase obrera tiene que tomar el poder, que tiene que tomar las riendas de la nación. La clase que nunca estuvo en el poder tiene que tomar el poder para poder organizar el país sobre otras bases. Tiene que acaudillar a las masas. Y para esto tiene que organizar su partido. Esto no va a surgir espontáneamente. Tiene que haber una organización que trabaje por hacer consciente el inconsciente proceso histórico. Quiere decir que toda la acción, todas las luchas, toda la experiencia de la clase obrera se tiene que transformar en programa, y ese partido tiene que orientar a la vanguardia y tiene que orientar a las masas hacia su propia perspectiva. Esto es la independencia de clase. Luchar por la revolución social, luchar por su propio gobierno, y no simplemente reducirlo a una diferenciación con la burocracia, con un partido patronal, porque eso es desfigurar lo que es la independencia de clase. En síntesis, independencia de clase es luchar por la construcción del Partido Revolucionario, luchar por la dictadura del proletariado, luchar por la revolución social, terminar con el capitalismo, que es la dictadura de una ultraminoría. En esto se concentra la independencia de clase. Y esto fue un debate muy importante que hubo justamente porque estas diferentes ideas de que le llaman independencia de clase a cualquier fenómeno. Nosotros decimos que es una expresión consciente del proletariado.
Porque uno de los problemas que tenemos en nuestra historia es que necesitamos recuperar, mantener vivas todas las tradiciones. La clase obrera argentina ha desarrollado luchas gigantes, heroicas, extraordinarias durante toda la historia, y todo esto se tiene que transformar en programa, tiene que estar presente. Hoy pareciera que los obreros jóvenes no tienen historia, y hay una historia. Detrás nuestro hay una historia extraordinaria de más de un siglo de luchas enormes, todos los derechos que se conquistaron, toda esta organización, como vos bien decís, Argentina es uno de los pocos países que conserva un altísimo nivel de sindicalización. Más del 40% de los obreros que están formalizados, los trabajadores que están formalizados, y esto es lo que quieren romper. Entonces nosotros decimos, todas estas luchas no fueron por gracia del Estado o de la burguesía, fueron luchas sangrientas de la clase obrera, lucha sistemática, persistente, heroica de la clase obrera por arrancar las 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo, el ART. Ahora, uno, lamentablemente, hay una frase ahí que no es nuestra, es que la lucha en sí misma no genera conciencia. O sea, uno puede luchar. Hay una idea en el sindicalismo argentino dirigido por la burocracia peronista, es que la lucha de los trabajadores es por mejores condiciones, por un mejor salario, pero esa lucha también puede quedar entrampada dentro de los marcos que propone en este caso el nacionalismo burgués en Argentina. Es decir, se lucha, pero no necesariamente, instintivamente la gente resiste y lucha. Claro, O sea, la gente va a defender su puesto de trabajo, va a defender su salario que está perdiendo. Eso se va a dar, haya dirección o no haya. Pero necesariamente ese paso a veces no está. Ese es el problema de los problemas. Nosotros venimos de una experiencia muy reciente. Macri se caía solo en el 2017. Él creyó que después de ganar las elecciones de medio término era Gardel, y dice, ahora voy por todo. Y quiso meter la reforma impositiva, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, y se encontró con un enfrentamiento de los trabajadores tan fuerte que se terminó Macri. En 3 meses Macri era un muerto político por la intervención de los trabajadores. Esta es la importancia, digamos, de ese movimiento. Pero esa experiencia no alcanza si no alcanza la comprensión política. ¿Por qué? Porque ese movimiento fue desviado con la idea de que en las próximas elecciones a Macri lo tiramos abajo. Entonces se paralizaron las luchas hasta llegar a las elecciones del 2019. ¿Y qué nos vino en el 2019? Alberto Fernández. Esta idea... Y no te podías oponer porque eras funcional a la derecha. Exactamente. Esa es la burocracia. Esta idea de un gran frente anti-Macri. Y esto llevó a desmovilizar y desmoralizar a la vanguardia que lucha. Este es justamente el problema. Puede haber luchas muy importantes, muy combativas, pero si no se orientan a tirar el poder de la burguesía, del imperialismo, y luchar por su propio poder, se van a perder. Ese es el peligro que aparece en esta situación política. Hay un creciente malestar y bronca contra Milei por la inflación, por la desocupación, por el cierre de cantidad enorme de fábricas y de lugares de trabajo, por la inflación, por la caída de los presupuestos de educación y de salud, por la destrucción de la obra pública. Entonces, toda esta bronca, si no se canaliza en el sentido de la independencia de clase, toda esa fuerza se va a perder. ¿Con qué se va a perder? Con la idea, fíjense, el llamamiento de la CGT a decir, a hacer una movilización a los tribunales para presentar 2 amparos contra la ley de reforma laboral. Y hay un embellecimiento con la idea de creer de que en la justicia se puede frenar. Nosotros tenemos que decir, en la justicia no se va a frenar. Esta justicia ha garantizado la impunidad de 200 años de todo del capital más concentrado. Las peores tropelías y crímenes contra los trabajadores y el país han podido ser garantizados y no tienen justicia. No tienen justicia porque la justicia está en manos del imperialismo. Son ellos los que deciden qué se castiga. Entonces, este es el problema de los problemas. No hay que confiar en la justicia, no hay que confiar en el Parlamento, no hay que confiar en las elecciones, hay que trabajar por la propia perspectiva política de la clase obrera. Ahora te voy a ser un poco de abogada del diablo, porque bueno, en esta lucha por la independencia política esto no es de un salto, digamos, hay que intervenir, los trabajadores tienen que saber que hay otras posiciones, y entonces aquí aparece la necesidad de diferenciarse. Ahora nosotros decimos, ¿cómo logramos esa diferenciación
si no estamos junto a los trabajadores, porque cuando se moviliza la burocracia, no solo se moviliza la burocracia, moviliza sus delegados. Recuerdo, lo he visto en las columnas de la UOM en Buenos Aires, acá en el caso de Neuquén, las columnas de camioneros con sus delegados que están organizados, lo mismo UPCN, bueno, diferentes sectores que se movilizan. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? ¿Cómo hacemos para llegar a esos sectores si estamos por fuera? Voy a dar un ejemplo que fue, digamos, da un poco de gracia, pero la verdad que es muy triste, que fue el famoso atril de los trabajadores cuando se lo agarraron a la CGT y le gritaban, ponerle fecha a la puta que te parió, que fue bueno. Y la izquierda estaba, el FITU, a, no sé, 10 cuadras, no sé a cuánto estaba, a varias cuadras. O sea, eso pasó por fuera de lo que supuestamente es lo más consciente de Argentina. Entonces, ¿qué pasa con la diferenciación y con alejarse de las bases? O, por ejemplo, cuando fuerzan a sus delegados a que marche con la columna del partido y se aleja de su base. Ese debate en grande y en chico está atravesando la izquierda argentina. Sí, y fue parte de nuestra conferencia también. Tal cual. Y esto es rechazar la independencia política de la clase obrera. Porque nosotros tenemos que trabajar pacientemente en la clase obrera. Las ideas se tienen que trabajar en la clase obrera, en su seno, con los trabajadores, no por fuera de ellos. ¿Cómo pensamos que llegan las ideas socialistas, las ideas revolucionarias a los trabajadores si uno no interviene sobre lo mejor de ellos, que son los que participan en la vida del sindicato, los que se movilizan? Porque nos guste o no nos guste, son los trabajadores que van a las asambleas, son los trabajadores que se movilizan en las calles, son los que van a los que participan de alguna manera en la vida del sindicato. Ese es el sector más activo, a eso nos queremos ganar. Si esos están detrás de la burocracia, nosotros no nos vamos a ganar porque nos pongamos a 10 cuadras o porque aparezcamos en televisión. Nos vamos a ganar si trabajamos codo a codo con ellos y a partir de sus reivindicaciones más inmediatas. Ellos tienen que ver que estas reivindicaciones que la burocracia no toma en sus manos, por ejemplo, el tema del salario, hay una reivindicación que recorre a todo el movimiento obrero, que es el retraso salarial, la pérdida enorme de poder adquisitivo en estos 2 años. ¿Cómo se puede intervenir si no interviene donde están esos trabajadores planteando el problema? ¿Cuál tiene que ser el salario y cómo luchamos para conquistar el salario? Porque cuando se discutió la última vez en el Consejo del Salario, se discute el salario mínimo vital, la CGT y la CTA van y dicen, nosotros queremos que se eleve a 600.000 pesos o 700.000. Bueno, ¿y qué hacemos para conquistarlo? Simplemente un comunicado, una declaración. ¿Cómo se lucha por el salario? Nosotros pensamos que el salario mínimo tiene que ser igual a la canasta familiar, pero pongamos que les concedemos, luchemos por los 700.000 y después luchamos por el resto. Salgamos todos los trabajadores a parar para que el salario mínimo sea 700.000. Sería una conquista muy importante si todos los trabajadores ocupados y desocupados y todo el mundo sale a pelear por los 700.000, porque eso implicaría subir las jubilaciones, colocar el mínimo de los convenios en 700.000 y esto empujaría para arriba todas las categorías en los convenios. Entonces, pero no están dispuestos a pelear por esos 700, ni siquiera por esa miseria. Como hace Aceiteros. El camino es el que muestra Aceiteros. Y no quiere decir porque, dice, pero no hay nada, no hay ninguna referencia. Sí hay referencias. Aceiteros ha marcado un camino ya desde hace muchos años, estableciendo todos los meses cuál es el salario mínimo que equivale al costo de la canasta familiar. Y esa es la base de la categoría mínima de su gremio. Y esta es la referencia. Ahora dice, ¿y esto cómo se conquista? Se conquista como lo conquistaron ellos, con asambleas, con organización de cada fábrica, con los delegados, con plenarios permanentes, con la formación de su vanguardia y peleando radicalmente por imponer cuál es el salario y las condiciones de trabajo. Y por eso han tenido varias huelgas indefinidas. Eso es imposible hacerlo por fuera, digamos, de los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos en esta preocupación por diferenciarse, por luchar por esta independencia política, por la dirección de la clase obrera, es que esto no se puede hacer sin la clase obrera y sin ningún tapujo lo decimos, lo que hace el FITU es electoral, no es una preocupación por dirigir los sindicatos, porque en muchos lugares, en el caso de Buenos Aires, con los sindicatos docentes, en otros lugares, han sido la punta de lanza de la división del movimiento obrero de los trabajadores de sindicatos paralelos para quedarse con sellos. El caso de Brasil, que el morenismo en su máxima expresión
con la diferenciación de la CUT y el conlutas, o sea, esa es una línea internacional que ellos tienen y que tiene una base que es electoral, porque no tiene otra explicación de por qué un partido que se reivindica de la clase obrera, que se reivindica de izquierda, que se reivindica trotskista, elige marchar por separado donde están los trabajadores. Eso no tiene fundamento más que la necesidad electoral de poner a los candidatos a la cabeza. Sí, es una mezcla, a veces es una mezcla de ultraizquierdismo, esto de... Pareciera más valiente, pero es más cómodo, ¿no? Quedarse por fuera del... Pero fundamentalmente es oportunismo. Esto de no dar la lucha donde hay que darla, que es en el seno de la clase obrera, es con los trabajadores. Porque nosotros, para luchar por una nueva dirección de los sindicatos, tenemos que luchar dentro de los sindicatos. No vamos a expulsar a esos dirigentes burocráticos que se niegan a hacer una asamblea, que están corrompidos, que reciben dinero de las obras sociales, que reciben dinero del gobierno, que reciben todo tipo de privilegios. ¿Cómo lo vamos a expulsar si no militamos junto a esos obreros dentro de los sindicatos? Es un trabajo arduo, paciente, duro, durísimo. Y sí, porque tenés que enfrentarte a la burocracia. Exactamente. En su propio terreno. Entonces, eludir esta lucha, esta responsabilidad, es una tarea oportunista. No hay otro camino que hacer ese trabajo. Y nosotros combatimos toda forma de divisionismo, toda mezquindad, todo aquello que aparte a nuestras organizaciones, a nuestra intervención de la clase obrera. Hay que intervenir con los obreros, junto con los obreros. Nuestras ideas tienen que tomar fuerza material en la clase obrera. Eso fue un punto fundamental de nuestra conferencia, que estamos compartiendo las conclusiones, y el POR ha definido con mayor fuerza que vamos a combatir todas las ideas divisionistas de la clase y vamos a ir a dar los debates donde están los trabajadores organizados, donde está la burocracia. No le vamos a dejar el camino libre a la burocracia. ¿Qué mejor noticia para la burocracia que decir los combativos, los delegados más luchadores se van a un sindicato paralelo? No lo vamos a impulsar como POR y vamos a combatir porque entendemos que es esto que aparece como ultraizquierdismo es oportunismo electoral, no tiene otra explicación y es una definición que tuvimos. ¿Sí? Antes de... Sobre esto quería agregar, sí. Tuvimos una experiencia en la movilización de la semana pasada contra la reforma laboral. Nosotros estábamos ubicados donde estaba a pocos metros donde estaba el palco donde hicieron el acto aceiteros, ATE, la UOM. Nosotros colocamos todos los volantes, vendimos todos los periódicos que teníamos y notamos una extraordinaria simpatía en las columnas obreras sobre la agitación de nuestros planteos. No hubo una sola muestra de rechazo. Nosotros creemos que fue... ¿Y el FITU dónde estaba? El FITU estaba colocado frente a las vallas, a 200 metros de donde estaba la columna obrera, o más de 200 metros de donde estaban las columnas obreras. Esto, porque ellos se colocaron por fuera de la plaza. Nosotros nos colocaron donde están las columnas obreras. Y en todo caso decir ahí que hay que ir a la plaza. En todo caso podemos pelear ahí, decir, tenemos 10 pasos más adelante, 100 metros más adelante. Pero tenemos que estar donde están los trabajadores. Entonces, la experiencia nuestra es que no hay ningún rechazo a las posiciones socialistas, a las posiciones revolucionarias. Uno tiene que intervenir. De la base, ¿no? No es como hace 30 o 40 años, donde la burocracia tenía un peso, que nos mandaban los matones, nos expulsaban de la fila, era difícil hacer el trabajo de agitación, de intervenir en sus filas. Hoy no existe nada de esto. El que no interviene es porque no quiere intervenir, porque no está dispuesto a intervenir en la clase obrera. Me parece esto importante, este punto de debate, para todos esos militantes honestos, luchadores, gente que es muy militante en todas esas organizaciones que tienen esta preocupación y que están siendo arrastrados a esta política oportunista, puramente electoral burguesa, ¿no? Quería, antes de terminar, porque ya, digamos, esto que hemos contado es una síntesis del gran debate que tuvimos en la conferencia, y van a ver nuestros documentos. En los últimos minutos que quedan, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hay que hacer para derrotar a Milei? Hay que hacer como los bolivianos. Ese es el camino. ¿Querés contar sintéticamente qué pasó en Bolivia y por qué derrotaron al decreto maldito? Sí. Esto es como la clase obrera boliviana, ¿no? Es una experiencia muy importante y que prácticamente no ha tenido difusión en la prensa en la Argentina. El gobierno de Paz en Bolivia lanzó un decreto con las políticas, las mismas medidas de Milei. Era igual. Atacar, como igual, el TNU, ¿no? Todo, exactamente. Y inmediatamente la Confederación Obrera Boliviana salió al paro general y se dio un fenómeno extraordinario.
Por un lado, la Confederación Obrera Boliviana, que estuvo dominada por el masismo, que estuvo paralizada durante años, volvió a ocupar la cabeza de la lucha popular, porque se juntó con 50 o 60 cortes protagonizados por los campesinos. Las clases medias se sumaron a la lucha de la clase obrera y se encontraron con una lucha generalizada. La primera política del gobierno fue amenazar con la represión, con castigar a los piquetes, tratar de impedir la movilización, parecido a lo que quiso hacer Bullrich al principio acá, y fracasaron, porque la huelga seguía y seguía creciendo. Esto tiene importancia porque esto ubicó a la COP nuevamente a la cabeza de la resistencia y de la lucha contra este gobierno y concretó la Alianza Obrera Campesina en la calle. Esto es un hecho importante y el gobierno se vio obligado a derogar, a abrogar, como dicen ellos, este decreto Ya sabemos maldito. que los compañeros nuestros del POR, que estuvieron a la cabeza de toda esa lucha, nos van a decir, no, pero no retrocedieron en todo, pero bueno, nosotros que lo vemos acá decimos sí, dieron un paso enorme, hicieron retroceder al gobierno. Claro, y de pronto nos encontramos con algunos personajes burocráticos en la Argentina que dicen hay que hacer como en Bolivia. Mirá vos. Nosotros todos tenemos que decir, hay que hacer como en Bolivia, hay que declarar la huelga por tiempo indeterminado hasta que caigan las leyes reaccionarias y si podemos, tenemos que tirar abajo este gobierno lo antes que sea posible. Bien. Si te interesa este último tema, escribinos y te mandamos la prensa de nuestros camaradas de Bolivia y ahí vas a poder seguir toda la intervención que tenemos y que saludamos y ahí sí que intervinieron con independencia política. Muchas gracias.